Comienzo de las buenas tardes. Lag BaOmer es el escenario donde el estudio de la Torá merece justipreciarse y fundamentalmente el poder cumplir con todo aquello que la Sagrada Torá pide, que es ante todo Bajarta Bajaim. Las circunstancias que hoy someten al Estado judío a un día de duelo parecen agregarse a los 32 días anteriores de este tiempo de Sfirat HaOmer, donde el duelo se incrementa porque la desgracia vuelve a ocupar un escenario particular en un lugar que debería ser solamente un, un recurso de vida. Y sin embargo nos encontramos frente a la tragedia donde 44 vidas, y esperemos que no más, han sufrido lo que es una realidad dramática. La verdad es que pedimos por el descanso de sus almas, por el consuelo, si es que puede llegar en algún momento el consuelo a sus familias que pensaron que este día era una fiesta y se transformó para ellos en una tragedia. Pero yo quisiera, y sin ánimo de entrar en ningún tipo de discusión, en extender mi crítica a organizaciones, Rabbanim, que sin ningún tipo de pudor hacen que la gente se movilice hacia estos lugares en este día, como si fuera el único día en el año se puede visitar la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y hacen de esto, lamentablemente, un negocio en nombre de la tragedia. Yo no sé lo que estaría pensando, lo que estará pensando Rabbi Shimon Bar Yochai, allí, en las alturas celestiales. Creo que estará compungido junto a las lágrimas de un creador que no puede comprender a sus hijos, llevándose en manada hacia una celebración que puede esperar los restantes 364 días del año. Porque ascender al Kebar de los Tzadikim, llegar a la tumba de los Tzadikim, representa un escenario personal, un deseo también que la persona necesite pedir. Pero ¿por qué justo en este día? ¿Por qué hacer de este día un día, como se le ha proclamado, día de duelo nacional? Es difícil de comprender, es muy, muy difícil de comprender. Mistera Darki Ben Hashem. Los caminos de Dios permanecen siempre ocultos, decía Dios. Pero los caminos de otros que machacan y machacan y machacan y machacan día, tarde, mañana, noche, por la radio, en las radios, a veces religiosas por sobre todo, la ilulá, y las bendiciones, y el sustento, y la buena salud, y formar pareja, y la gente que ya no tiene más remedio. Parece ser que esa es lo que va a comprar un palmo más de vida, cuando lo que les alcanzó fue solamente la muerte. Y eso es muy triste, es muy triste. Y yo no, la verdad es que lejos de mí, pero no me puedo contener frente a tanta impiedad que tienen estas organizaciones y, ¿por qué no, algunos rabbanim? Que Hashem les dé a ellos toda la sabiduría, pero que dejen de llevar a la gente por las narices. Nosotros jamás fuimos cautivos, excepto en Egipto, en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma. Pero terminó la cautividad del pueblo judío ya. Y ahora pasamos a otra cautividad.
Toda esta semana que estuvimos estudiando, les recordaba a mis alumnos que tanto el Rambam como Maran Shulchan Aruch hablaban acerca de lo indebido de esta costumbre de ir en este día a Merón. Hablaba en nombre del Rambam y en nombre de Maran Yosef Karo, que no es obligatorio y que no se debería hacer. No sé qué estará pensando Rabbi Moshe Ben Maimón. Seguramente sus ojos destilarán lágrimas de profunda tristeza cuando él avisoraba hace 900 años atrás que estas cosas no se deben hacer, porque el pueblo judío va un poco más allá de su realidad física y terrenal, más allá de la inmensa sabiduría de Rabbi Shimon Bar Yochai, más allá de la terrible comprensión profunda de Rabbi Akiva. Sus escenarios donde partieron de este mundo pueden ser visitados todo el año, no en este día específicamente. Pero así la realidad, así los momentos de tristeza. Yo quiero dedicar el Sheur a la refuah shlema de Netanel Moshe Ben Simón Simcha, hijo de un querido colega, Rabban Abraham Hayón, que trabaja con nosotros en el Giur. Que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema, y junto a todos ellos, junto a él, todos los que ustedes deseen pedir, lo pueden hacer en este momento también. Y Leilu Nishmat, la señora Lela Darmon de Evi Bat Rachel, Nishmat al Tzorahai. Estudiábamos en Da'at Torah, en el conocimiento de la Torah, los niveles de los Talmidei Jajamim. Y el Rab Wolbe, les recuerdo, decía, un nivel hay en los sabios, en los Talmidei Jajamim, que a ese nivel nunca pudieron llegar Doeg a Edomí y Agitofel. Doeg a Edomí y Agitofel, recordamos, fueron dos personajes muy importantes en el escenario del pueblo judío. Uno como asesor de Shaul, el rey, y el otro como consejero, amigo personal de David Amelech. Y si bien eran muy sabios, porque tenían Leokme Shema'ata, tenían cómo sostener su aprendizaje y sus enseñanzas. El Hidud lo tenían, quiere decir, eran afilados, eran personas que sabían mucho y tuvieron esa capacidad de poder sostener la enseñanza y desarrollarla, aunque después la olvidaron, pero no llegaron nunca a establecer un concepto o un criterio de poder llegar a la establecimiento. Les pido disculpas por mi malestar, pero bueno, tratamos de ir respetando todos los horarios o la mayor parte de ellos. Quiere decir, ese corazón que en última instancia puede descubrir y puede discernir la halajá, cómo me debo comportar. Esa parte ellos no llegaron. Y ese es el nivel tercero, decía el Rab la semana pasada cuando terminábamos, que depende solamente de que el corazón del Talmid Jajam sea un corazón íntegro, completo con el Todopoderoso. En eso que David Amelech dice, Sod Hashem Lire'av, el secreto de Hashem, la parte oculta del Todopoderoso está para sus temerosos. Y esto es, Asoke Shema'ata Aliba de Irjita. Quiere decir poder traer, elevar lo aprendido hacia la deducción final, hacia la puesta en marcha de la halajá. Decía Revolve, estamos seguros de que el Talmid Jajam también tiene impulso negativo. Y ese impulso negativo que le cabe al Talmid Jajam, a veces, no a veces, es, sin ninguna duda, más grande que el de su prójimo, que no lo es.
Porque el impulso negativo del Talmid Jajam, si recuerdan, decía Rab Wolbe, se reviste de actitud intelectual. Entonces, ¿cómo el Talmid Jajam puede resolver esa difícil ecuación entre el Sejel Torah, la lógica de la Torah, y el Sejel Hayetzer, y la lógica del impulso? Y entonces decía el Rab, lo que establece el punto que determina es el corazón. Si mi corazón no está separado, distanciado de mi creador, cuando su interior, el interior del Talmid Jajam es temor reverencial, entonces ahí la persona puede verdaderamente llegar a establecer la diferencia entre lo que es la Torah y todo aquello que representa los aspectos de la mentira. Y esa persona logra que todo su estudio alcance una manifestación posterior de práctica activa, que es la halajá. Comienza y continúa nuestro Shegur. Hasta donde y cuánto nosotros podamos imaginarnos a nosotros mismos que una persona alcance el mérito de la proximidad y la cercanía de Dios en la vida que él vive, no tenemos idea, dice el Rav Wolbe. No sé en cuánto puede la persona alcanzar esa realidad, sino Ba'ashem Imo, sino en esa expresión que dice la Sagrada Torá, y Hashem, y el Tanaj, Hashem estaba con él. Quiere decir, ¿qué significa Hashem Imo? Es muy lindo escuchar eso. Dios estaba con él. ¿Saben lo que significa? De acuerdo a la Gemara, es en Sanedrín, She'alajá kemotó bechol makom, que el alajá es como él en cualquier circunstancia. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así como el Rambam tal vez se haya impuesto esa realidad de Hashem y Aimu, Hashem estaba con él, porque donde establecía él una alajá, la alajá era como él. Así como Rabí Akiva también. Hashem Aimu, Hashem está junto a él, es que hay una inspiración divina permanente, una ayuda divina permanente. Eso que decimos Bezrat Hashem, ¿no? De Siatad Ishmaya. Una cosa permanente. Esa persona no da un paso sin su Dios. Ese es el Talmid Jajam, es el sabio que ha alcanzado que su estudio alcance el mayor grado de expresión a nivel de la halajá. Ese es el escalón más alto, se puede decir, de la Torah. El escalón más alto en todo lo que representa la fusión, la debekut y la shlemut, la completitud, la integridad con la fe en Dios. Hasta que la persona, dice Rav Wolbe, pueda alcanzar ese nivel, entonces nunca esa persona logra saber verdaderamente si está o no delante de su impulso negativo. Cuando puede ingresar en ese recóndito punto del secreto de Hashem, que es solo para sus temerosos, y su Torah y su temor reverencial vienen a unirse en una fusión única y completa, entonces en ese momento la persona puede sentirse segura. Pero ahora dice, ven y observa cómo estas cosas están explicitadas en la Gemara. Habla de la Gemara del Tratado de Sotá. ¿Y acaso, si verdaderamente este nivel es todo el deseo
todo el punto de deseo, de convicción del Talmid Jajam, y que sin ella todavía no puede estar seguro de sí mismo. Más allá de todo lo que él ha cursado, estudiado, logrado, crecido en la Torá y en sus virtudes. Dice la Gemara de Sotá, Kiner mitzvah betorah or, porque Ner, la vela, el fuego de la vela encendida, es la mitzvah, y la Torá es la luz. Dice la Gemara, Talá akatuv et mitzvah baner beta Torah ba'or. Dice, el escrito del libro de Mishlei ha establecido que la mitzvah se puede equiparar con una vela encendida, mientras que la Torá ha sido equiparada con la luz. Mashal, el ejemplo, a una persona que caminaba en la oscuridad de la noche y en las neblinas de la noche, quiere decir la no percepción clara, umitierre, mina cochín, y tenía mucho temor acerca de los espinos y de los barcanín, cochim o barcanín, son espinos, umijayarra, también de animales salvajes, umeristim, y también de ladrones circunstanciales que podían aparecer. Y no sabía por qué camino él andaba. Nizdamnalo abukash el od. De repente logra construir, encender una antorcha de fuego. Entonces se pudo salvar de los espinos, de todos los elementos que podrían dañar su camino. Pero todavía seguía temiendo de los animales salvajes y de los ladrones. Y todavía tampoco sabía por qué camino él andaba. Cuando llegó el amanecer, Amud Shahar, ahí fue cuando se salvó definitivamente de los animales salvajes y de los ladrones, aunque todavía no sabía por qué camino andaba. Llegó a un cruce de caminos, a una encrucijada de caminos. En ese momento, su salvación fue total. Y se revuelve, todo el camino tan largo que hemos caminado hasta el día de hoy, se encuentra en este Mahamar. ¿Dónde se encuentra? Todo el camino se encuentra en un punto. Mizdamnalo Abuka. Se le presenta una antorcha. Quiere decir, lo ilumina el fuego, la vela de una mitzvah, y lo salva de muchas circunstancias que lo pueden llegar a hacer, transgredir la voluntad de Dios, y también de muchas desgracias. Pero cuando llega a despuntar el alba, es el momento en el cual la persona se equipara con el conocimiento de la Torá, ahora con hidud, en forma afilada, de kiud, con expertez. Y ese conocimiento es el que desplaza toda la oscuridad de los caminos de nuestras vidas y nos salva a nosotros de nuestros impulsos que nos persiguen permanentemente como los ladrones y como los animales, las bestias de rapiña. Pero hay hombres, pero qué grave y qué terrible. Aún cuando llegó a adquirir la Torá, aún cuando llegó ese momento, Adaine no yodea de eso tienes de Mealef. Dice, todavía no sabe, a pesar de que llegó a lo más alto, no sabe por qué camino anda. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la luz de la Torá no le ilumina a él? Dice Rabbi Yehuda, en este caso, habla de una realidad. Rabbi Yehuda de Shalaf Nesanei, de Ate y Mitra. Dice Rabbi Yehuda que elevó su plegaria y llegó la lluvia, Da'ak le'atzmo migoralo shel doeg.
se preocupó por sí mismo por la suerte de Doeg. Kimi Yomar, Zikiti Libi, de Libi Shalem y Mamakom. Este Rabbi Yehuda que estudiamos, ¿no? Cuando estudiamos hace 2 semanas, lo encontró Shemuel, el Rabbi Yehuda, que estaba parado sobre un candado que daba al portón de la ciudad, y estaba llorando, y le dijo, Shinena, dime, ¿por qué estás llorando? Y le dijo, Ma'id Echtiv Be'ur Berabanan, le dijo, ¿qué está escrito en los sabios, en los alumnos que salen, en los Talmidim Jajamim, en los Talmidim que salen a un camino negativo? Ahí es Sofer, ahí es Shoker. ¿Dónde está el Sofer? ¿Dónde está aquel que se dedicaba a escribir y a contar las letras de la Torah? ¿Dónde está el Shokel? Aquel que hacía darle un peso relevante a las mitzvot. Rabbi Yehuda estaba realmente compungido. Sentía que Da'ak Leatzmi, él se preocupaba por sí mismo. No sea que le pase el destino de lo que le pasó a Doeg. Cuando vio que la Torah de Doeg no lo salvó a Doeg, y cuando Rabbi Yehuda Da'ak, y Rabbi Yehuda entonces se preocupaba por decir, ¿y qué será de nosotros? Entonces Rabbi Yehuda dice, pero mi corazón está con Dios. Entonces dice la Gemara, Ma'i Perashat de Rahim, dice, ¿cuál es la encrucijada? ¿Cuál es ese camino donde después se aclara todo? El encuentro de camino. Amar Rav Hizda de Talmid Jajam Beyom Mamita. Dice, ese es el Talmid Jajam, el sabio y el día del amor. ¿Qué quiere decir? Amar de Talmid Jajam Beyom. Otra posición. Dice Rabbi Nachman bar Yitzhak, dice, es el Talmid Jajam y el temor al pecado. Marzuta dijo, se Talmid Jajam. Marzuta dice, volviendo a nuestros temas, es el alumno, el sabio, que se le ha ido, ya no tiene consigo la sabiduría como para poder establecer una halajá. ¿A dónde nos lleva este pensamiento? El Rab Wolbe dice que si la persona no ha olvidado su estudio, su saber, hasta el día de su muerte, es la persona que fue por el camino correcto. Pero esta prueba le llega a él en el final del camino. Pero yo no sé lo que va a pasar mañana. Y la persona que está en el mitad de su camino está viendo delante de sí alguna opción como esta. O que sea un Talmid Jajam, o un sabio que sea temeroso del pecado, o un Talmid Jajam que se le ha ido a él el conocimiento al Iba de Irsheta, quiere decir sobre al Da'ata Halajá. No sabe específicamente cómo determinar su conducta. Y esto es, dice Rab, lo que se nos ha sido manifestado, que el nivel más elevado de la Torah y del ser humano en general es Va'ashem Imo. Hashem está con él. Quiere decir, explicaba la Gemara, alajá que motó bejol makom. Quiere decir que la alajá es como él la sostiene, en todo lugar. Eso es Hashem Imo. Pero hay etapas en la vida en que esa realidad se va de la persona, se va de la persona. Y es algo a lo cual tenemos que estar preparados también para eso. Azogelese, dice Rab, aquel que tiene verdaderamente el mérito de esa realidad, es el que llega a esa encrucijada de caminos y entonces en ese momento toma conciencia por qué camino están dando. Hay una flecha que indica para allí se va para aquí, para otra flecha se va para allá. Esa es la encrucijada de camino. Y entonces su corazón ya no tiene ningún disenso con respecto a Kadosh Baruj Hu. Y él ingresa en ese momento en un lugar, diría que sagrado. Sod Hashem Lire'av, cuando el secreto de Hashem está con sus temerosos, precisamente.
Y es algo maravilloso de cerrar, que ese escalón, ese nivel, es también un Talmid Jajam Beyirat Het. Ese nivel es el que se alcanza también siendo sabio y temeroso del pecado. Es el nivel mismo de la Torá, el escalón de la Torá y del corazón. Solo que el fruto del esfuerzo por ello es la alajá pesuká. Es saber la alajá tal cual es. Y esa es la mayor expertez que puede tener un jajam, un talmid jajam. No saberlo todo, haber estudiado para que la alajá fluya tranquilamente de su conocimiento. El otro, el iratji, quiere decir aquel que su corazón no está en disenso con Dios, ese es el que ha tenido el mérito de la alajá psuka. El otro es iratji, irat el temeroso de Dios. Y vamos a proponernos, dice, imaginémonos a dos geonim en la tierra, dos sabios que eran columnas del pensamiento. Uno, Sehel Kabir, una inteligencia impactante. Darko Belimut u Aspaklaria Meira Mehen Ruach HaKodesh. La forma del estudio de esta persona era como esa Aspaklaria Meira, esa luminosidad, ver el sol al mediodía. ¿Se acuerdan como Moshe Rabbeinu? Como si fuera una inspiración divina, dice el Rab. Pashtut, en sentido de lo más simple, literal. Be'amalkut, pero también una profundidad increíblemente maravillosa, sin ningún tipo de duda en el punto de la verdad de cada tema y tema. Este Gaón, este genio del saber, era muy famoso en su época por su tekifutó, takif, una persona dura, es decir, muy poderosa, de Loma Sopanim, y no tenía, por supuesto, ninguna preferencia por nadie en la conducción de la generación. Pero toda su existencia era Irat Het, el temor al pecado. Toda esa inteligencia suprema estaba entregada, estaba puesta, le reiyatan olad, de poder prever lo que habría de ser la consecuencia de su acción, reconocer el mal en el comienzo de su camino, cuando el mal ese empieza a dar sus primeras flores y frutos, kulot dikduk beshulchan aruch, un hombre poderosamente sabio, todo detalladamente es el detalle de Shulchan Aruch, tanto en aquellas reglas que regulan Ben Adam la Makom o Ben Adam Bejavero, tanto las que regulan entre el hombre y Dios y el hombre y su prójimo, tanto en Ora Haim, el primer tomo de los 4 tomos de Shulchan Aruch, o el Hoshen Mishpat, que es el último tomo. Tenemos Ora Haim, Yoreh A, Eben Haezer y Hoshen Mishpat. Esos son los 4 niveles del Shulchan Aruch que los Rabbanim tenemos que estudiar para poder llegar, obviamente. Entonces dice, tiene una expertez desde Ora Haim hasta Hoshen Mishpat. Es difícil el establecer, el determinar si esa inteligencia tan preclara que él tiene nace del temor al pecado, o si el temor al pecado es un derivado de esa inteligencia. Y esto se refiere Talmid Jajam ve Irat Het. Y a esto se refiere el escenario del hombre sabio, el Talmid Jajam y el temor al pecado. Ese es un tipo de Gaón. Otro Gaón es aquel que se ha esforzado desde su mocedad, desde su juventud, en Torah Lishma, en el estudio de la Torah, por amor al estudio de la Torah. Bitzniut Nifla'ah,
con un recato de maravillas. Escapó de todo cargo y de toda publicidad. Su camino en el estudio era llegar en cada uno de los temas y temas que en la Gemara se llaman Sugi'a, hasta la Alajá Pesuká. Estudio desde el comienzo de la Sagrada Torá y después llego hasta la Alajá final, cuando leo en Shulchan Aruch, pero pasar por todas las fuentes. Toxikul Baribe y Eguías escritas a partir de una contemplación sana, equilibrada y también, por supuesto, un esfuerzo mental realmente impactante. Y esa persona ha logrado muchos objetivos y es denominado por la boca de todo el resto de la gente que lo ve, Rea, mi prójimo, mi amigo, Beaú y mi amado. En la dulzura de sus labios, dice Rapolve, logran consolarse aquellas personas apesadumbradas. En sus plegarias, esa persona suele actuar nomás trayendo toda esa salvación por la cual se reza. Y desde pequeño, y del Mikatán de Al-Gadol, ya sea desde niños pequeños hasta personas mayores, vienen a escuchar qué es lo que él piensa y vienen a recibir su consejo. ¿Por qué? Porque esa persona habrá de decir el saber de la Torah en cada pregunta, tanto individual como colectiva, y a todos les ha respondido. Ninguno se ha ido de su presencia sin que ese Talmid Jajam le haya dado una respuesta. Y su dulzura también se ha entremezclado con su tequifut, con su autoridad casi rigurosa de un posek, de un jurista que establece el halajá y es el conductor, un líder de esa generación. Y ese es el Talmid Jajam, cuya enseñanza se expresa ahora al IVA de Ilfeta. Quiere decir, como la halajá es de acuerdo a lo que él ha expresado. Son dos niveles de sabios. Y estos niveles son, tal vez, más nafshon, tal vez sean la meta, no me cabe duda. Cualquiera de nosotros que nos dedicamos a estudiar, tal vez tenemos ese deseo de poder alcanzar esos aspectos. Y el camino del estudio es lo que recibe cada uno de su maestro. Esa es la mejor herencia que tenemos. Porque todo lo que son costumbres, las puedo imitar. Pero lo que es mi ashkafá, mi perspectiva, mi forma de ver la realidad, es la que puedo conformar solamente cuando yo hago shimush arab. Shimush arab no es un uso de mi rabino, sino es le shamesh talmid jajam. ¿Se acuerdan que estudiamos? Cómo servir a tu maestro. Pero todavía, dice Rapolve, Adaine no yodea klal uklal beidu derech unale. Pero así todo, todavía se encuentra como aquel que andaba por la noche, que no sabía por qué camino iba. Y quién sabe si esas cosas, todo esto ha ingresado en su corazón. Y quién sabe si ha llegado ya a esa encrucijada de camino para poder sentir eventualmente Sod Hashem, Sod Irat Hashem, el oculto secreto del temor a Dios. Tal vez, dice Rabolve, los intereses que tenemos son diferentes. Hay que saber encontrarlos también, ¿no? Dice, tal vez esa persona tenga en su corazón el deseo de ganar dinero. A veces uno no se explica cómo se hacen tantas cosas fuera de Israel, no solamente dentro de Israel, donde vemos que Rabanim hacen cosas por dinero. Yo no digo que no tengan parnasá,
perdónenme, todos nosotros necesitamos sostener nuestras casas, alimentar nuestra familia, no hay ninguna duda. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya transformarse en un adicto al dinero. Entonces, dice Rabolve, Abat Betza Mekanenet Deribó, el deseo del dinero anida en su corazón. Escuchen, ve alulá, y para mal, le ofjole sojer be ahabat Hashem. Lo habrá de transformar en un comerciante en el amor a Dios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Uno, Baruch Hashem, hay que agradecer a Kadosh Baruj Hu en el camino que nos puso, con los rabanim que tuvimos, que nos enseñaron justamente a evitar todo esto. Sofa Kavot y guía. Si uno busca el honor, lo persigue, no lo va a encontrar nunca. Pero al final del camino va a llegar esto. Y aparte, esto de perseguir dinero significa tomarse atribuciones que no le caben a la persona. Por más que sepa, por más que haya llegado a un nivel que establezca como es la halajá. Ulay, dice el Rapolve, tal vez el kabod, a tanta gloria y dignidad, Mahavira al dato, lo hace salir de sí mismo para poder alcanzar una posición, un estatus y mucha difusión, mucha publicidad. Wow. Yo cada vez que estudio esto, y no es casual que hace nada más que un año empezamos por las circunstancias del corona y no más. Y el querido Moro Yosef lo sabe con respecto a programas en YouTube, o los 5 minutos de Torah, o los programas estos también, los Shiurim. Baruch Hashem, estamos libres, eh, manos limpias a ese nivel. Jamás hemos pedido nada a nadie y no lo habremos de pedir. Hasta el último día que podamos dar un show. Pero a mí tal vez lo que me molesta es pensar en que a veces, yo como no soy tan mitrajam, peor todavía. Entonces, lejapesen dau pirsum, dice el Rab, de que tengamos un estatus y que tengamos mucha difusión y publicidad. A mí me preocupa seriamente todo eso. Porque la verdad es que ya no lo he buscado y tampoco lo voy a buscar. ¿Sí? Pero obviamente eso que podía haber sido parte de la vida de un rabino joven y un médico emprendedor hace 30 años atrás, hoy por supuesto que no tiene ni siquiera ligazón con la realidad. Tal vez, dice Rabolve, cerramos Jato, tal vez la idea del poder y de empoderarse lo arrastra a esa persona a pisar sobre la cabeza del pueblo sagrado. Ulay, dice el Rab, tal vez nada de esto hay en él, pero solo porque es una persona muy constante, a veces es una persona tan constante y tan rigurosa que no tiene cuidado del cabot de sus prójimos, del honor, o del cabot gedolim minan, o del cabot de personas mucho más importantes y grandes que él, que no aceptan su idea. Anu, en la novela Amal Atzum de Okmegilsa. Finalmente Rab nos dice, nosotros no tenemos sino que esforzarnos y enormemente para Okmegilsa, para hacer de nuestro estudio algo sostenido y fortalecernos permanentemente en el estudio del temor, esforzándonos muchísimo en la Torah. Vamos a ser personas jaredim, ¿sí?
no Haredim, la fórmula, no la vestimenta. Haredim al tikkun midoten. Vamos a ser Haredim, vamos a ser temerosos, verdaderos, para poder corregir lo que somos, quiénes somos, nuestras midot, empoderar las buenas y empezar a reducir y quitar las malas. Veim harifut zichlenu, y con la fuerza, harif quiere decir picante, ¿no? De nuestra inteligencia, a pesar de que seamos personas inteligentes, tenemos que vestir a esa inteligencia con recato y con amor, para que nuestro camino pueda dirigirse siempre y estar frente a Dios. Kizoi Derech, porque este es el camino, dice Revolve, que la Gemara nos quiere decir. Umasheamar Beinoy Odea Beis de Derech Mealech, y esto que la Gemara dice que a pesar de todo, al final de cuentas, no sabe por qué camino va, pero yo, Sheino Meta la madrigada Jarona, quiere decir que no se encuentra en el último estadio. El último estadio es que está frente al Todopoderoso. ¿Y qué hace? Se aparta de él. Y esto es lo que dice Sheino Odea Beis de Derech Mealech. Y por eso la incertidumbre de dónde está. Quiere decir, Sheino a la Derech Sheuno Haj Hashem Ligambre, que no está en el camino donde se hace presente el Todopoderoso. Y esto lo explica nada más y nada menos el nombre del Maharal de Praga, Moreno Rabbi Yehuda Lev de Praga, en su libro Tiferet Israel, capítulo 14. Hasta aquí llegamos hoy, en este Lag BaOmer. Un Lag BaOmer muy diferente, muy dolido, pero más condolido por todo aquello que dije al principio, que ya no voy a volver a repetir. Y esperemos que llegue el consuelo para la familia, si es que lo hay. Digo, verdaderamente, es un escenario donde el desconsuelo es lo que cabe. No hay otra alternativa, lamentablemente. Pero que en última instancia, Kadosh Baruj Hu debe saber los caminos que lleva a la realidad. Y nosotros los tenemos que vivir. Pero vivir con sabiduría, aprendiendo a poder superar nuestras propias incertidumbres y nuestras propias incertezas, ¿no? Que tengamos Shabbat Shalom y gracias por acompañarnos. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Besorot Tovot y Refuash.